Hola compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Licenciatura en Ciencia Forense y al profesor Alejandro García Sotelo de la materia Teoría Social, presentaré lo que es las ciencias del espíritu de Wilhelm Dilthey. Como una pequeña introducción, podemos decir que el conjunto de las ciencias que tienen por objeto la realidad histórico-social se le da el nombre de ciencias del espíritu. Estas ciencias son aquellas que permiten a un ser humano conocerse mejor a sí mismo, al estudiar aquello que le hace único. Si toda la ciencia se caracteriza por proposiciones que pasan de hipótesis a leyes universales, las proposiciones de la ciencia de este tipo, según Dilthey, son hechos, es decir, que son de carácter histórico, teoremas, juicios y normas que son de elemento práctico. Tenemos lo que es el contexto histórico, el cual nos dice que el creador de la obra Introducción a las Ciencias del Espíritu fue Wilhelm Dilthey en el año de 1883. Esta obra persigue la base filosófica de las ciencias del espíritu, entre las que se incluyen aquellas cuyo objeto de estudio es la historia, la política, la jurisprudencia, la teología, la literatura o el arte. Tienen como objetivo peculiar el hombre y su desenvolvimiento. Además, este autor determina que el origen de las ciencias del espíritu se debe a ejercicios sociales, como la gramática, la retórica, la ética y otras disciplinas que han surgido porque el individuo toma conciencia y reflexiona sobre su propia actividad. Además, afirma que la comprensión de la existencia humana no se puede simplificar a la enumeración. Vemos que el principal precursor de esta teoría fue Wilhelm Dilthey, el cual nació el 19 de noviembre de 1833 en Briebridge y falleció el 1 de octubre de 1911 en Sayz-am-Schleern. Fue un filósofo alemán, el cual estudió teología en Heidelberg y ocupó la cátedra de filosofía de la Universidad de Berlín entre 1882 y 1905. Dilthey se dedicó a las investigaciones psicológicas y estudios históricos y literarios. Vemos que él intentó fundar el Estatuto de las Ciencias del Espíritu frente a lo que son las ciencias de la naturaleza, al considerar que los métodos de estas eran inaplicables a campos como la historia, el derecho o el arte. Para Dilthey, el concepto central era el del espíritu vivo, que se desarrolló en formas históricas. Dilthey rechazó el conocimiento de las regularidades del proceso histórico. La filosofía solo puede ser ciencia de las ciencias, o es decir, doctrina de la ciencia. Disocia el mundo de las ciencias en ciencias sobre la naturaleza y ciencias sobre el espíritu. El objeto de estas últimas es la realidad social. La filosofía debe empezar por el análisis de la conciencia, pues solo este análisis supuestamente proporciona el medio necesario para concebir la esencia de la vida natural y la espiritual. La base de toda la ciencia sobre el espíritu es la psicología, pero no explicativa, que se apoya a la causalidad, sino la descriptiva. Aquí tenemos a lo que son las críticas y aportes que ha hecho Dilthey a lo largo de su vida. Tenemos lo que es la crítica de la razón histórica, la cual, desde 1883 hasta sus últimos escritos, concibió su empresa como una crítica de la razón histórica, o como dice Raymond Aron, acertada aunque parcialmente, como una crítica histórica de la razón. Según Dilthey, la mayor debilidad de las reflexiones de los seguidores de la escuela histórica se hallaba en su inconsistencia. También tenemos a lo que es la crítica del positivismo. Dentro de este programa era preciso, ante todo, oponerse a la epistemología positivista, que subordinaba las ciencias históricas a las ciencias de la naturaleza. El desafío a que se enfrentaba Dilthey consistía, por una parte, en no ceder al vértigo del subjetivismo y, por otra, en tratar de desembarazarse de las ilusiones del positivismo, sin anular por ello toda idea de verdad y aceptar como una fatalidad la disolución del objetivo. Tenemos también lo que son los aportes a la teoría hermenéutica. Dilthey emprendió el estudio de la hermenéutica estimulado por los trabajos de Friedrich Schleiermacher, autor ya olvidado en aquella época. Ambos forman parte del pensamiento romántico alemán. Dilthey puede ser considerado como un tipo empirista, sin embargo, sus trabajos empíricos no son exactamente iguales a los de los empiristas ingleses en lo que respecta a sus presupuestos epistemológicos,
quedando muy interesado en lo que hoy podríamos llamar como la sociología. Entre las obras más destacadas de Dilthey encontramos a lo que la estamos explicando, la Introducción a las Ciencias del Espíritu de 1883. Posteriormente, tenemos lo que son las Ideas para una psicología descriptiva y analítica, publicada en el año de 1894, la cual estudia los principios que regulaban la construcción y comprensión del mundo histórico, a partir de la unidad psíquica originaria del sujeto humano manifestado como un complejo. Tenemos también lo que es el nacimiento de la hermenéutica, publicada en el año de 1900, en la cual el concepto central era el de espíritu vivo, el eslabón de enlace entre la filosofía y las ciencias históricas, que forma la teoría de la interpretación, o bien conocida como la hermenéutica. Y tenemos por último la esencia de la filosofía de 1907, la cual al final de la vida de Dilthey abordó las condiciones de la realidad de la filosofía, modificada en la plenitud del siglo XX. En esta parte tenemos lo que son los principales conceptos de lo que son las ciencias del espíritu. Puse como importancia lo que es la crítica del intelectualismo kantiano, pues Dilthey está convencido de que la teoría del conocimiento kantiano es algo rígido y muerto, ya que Kant separa las estructuras del conocimiento de la conexión viva de la conciencia, lo cual esta a su vez la explica en su obra de Introducción a las Ciencias del Espíritu. Tenemos lo que es la comprensión interna. Para Dilthey, es posible asumir que existe una comprensión interna en el ser humano que no se puede adoptar entre la naturaleza. Se observa que los instrumentos que se necesitan para la comprensión del mundo histórico y social pueden ser alcanzados por la propia experiencia psicológica, poniendo a la psicología como la primera y la más elemental para las ciencias del espíritu. Vemos que existen tres clases de enunciados que pueden describir a las ciencias del espíritu, entre la que encontramos la que expresa algo real, que se ofrece en la percepción, contiene el elemento histórico de conocimiento. La otra clase desarrolla el comportamiento uniforme de los contenidos parciales de esa realidad, que han sido aislados por abstracción, constituyen el elemento teórico de las mismas. Y por último tenemos a la clase que expresa juicios de valor. Vemos que un juicio de valor es un análisis basado en un conjunto particular, es decir, que solo es personal, de creencias, formas de vida o valores, el cual prescribe reglas y abarca el elemento práctico de las ciencias del espíritu. He aquí que tenemos hechos, teoremas, juicios de valor y reglas que componen las ciencias del espíritu. Tenemos por último lo que es la aplicabilidad en las ciencias forenses. En este caso coloqué a lo que es la psicología forense y el derecho. En la primera vemos, como anteriormente se había dicho, la psicología es la rama elemental de las ciencias del espíritu. Así que se trata de una rama de la psicología que se encarga de intervenir y colaborar en los procesos judiciales. Se aplican los conocimientos de la psicología clínica al sector del derecho, en los aspectos del proceso legal en los que se ven envueltos elementos psicológicos. También se puede ayudar a un juez a determinar ciertos factores psicológicos de las partes implicadas en un proceso judicial. Puede explicar el comportamiento de una persona para hacer más comprensible que haya sido esta víctima o agresor en determinadas circunstancias. Y también coloqué al derecho, ya que vemos que la ciencia forense pues no es autónoma, así que esta colabora con el derecho penal y procesal. Tienen un vínculo el cual no podrá deshacerse, ya que la ciencia forense colabora con el derecho en la prevención del delito, así como también ayuda a la procuración y administración de la justicia. Bueno, eso sería todo por el tema, y aquí están las bibliografías de las cuales se fue obtenida la información. Espero les haya sido de mucha ayuda y haya sido comprensible. Gracias.